En el primer libro de Samuel hay una historia increíble que quiero que la leamos juntos. Vamos a ver una historia imposible, pero ¿cuánto creen que Dios es de los imposibles? ¿Verdad? Entonces hoy vamos a ver una crisis en la que se encontraba Israel. Y siempre que leas la historia bíblica de los israelitas te vas a dar cuenta que siempre estaban en pleito con los filisteos. Y en el primer libro de Samuel 13 del 5 al 7 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros. Preste atención a estas cifras, por favor. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. Fíjese, hoy haciendo alusión a lo que está pasando, dice acá la escritura: se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rojas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permaneció aún en Gilgal. Israel, yo puse en mis notas, si usted quiere escribir esto, por favor, se encontraba en crisis. Y la pregunta es: ¿cuál era la posibilidad que pudieran ganar? Y quisiera añadir que Israel no tenía armas siquiera. No tengo el tiempo para leer toda la historia, pero yo le sugiero que después en sus devocionales lea el contexto o toda la historia de lo que está pasando acá. Porque Israel contaba con 3,000 hombres solamente. Pero de esos 3,000 hombres, como tuvieron miedo, se empezaron a ir y el pueblo de Israel se quedó con 600 hombres. Entonces, ¿qué haces enfrente de un ejército que la Biblia lo menciona que era como la arena del mar? O sea, era un ejército que no se podía contar. En otras palabras, hace mención de los carros, hace mención de los soldados que venían. ¿Y qué haces con ese problema, en esa crisis? Y la Biblia dice que los filisteos, una de las cosas que hicieron también es que los herreros que fundían las espadas y las lanzas se los habían quitado para que no tuvieran armas. O sea, no solamente era un pequeño grupo de personas, 600 hombres de guerra que tenía Saúl, pero no tenían con qué pelear, les habían quitado las armas. De hecho, la Biblia nomás menciona que Jonatán, ¿verdad?, y Saúl eran los que tenían espada. Entonces, ¿te imaginas? Hoy podemos ver el marco que está sufriendo el mundo entero. La gente está asustada por lo que está pasando. ¿Y qué haces delante de esos gigantes que se avecinan o que se presentan para atemorizar a la gente? La gente está temerosa, la gente se está metiendo en sus casas. Yo les decía al principio, tristemente hay gente que ya no les permitieron reunirse en el edificio y están vía internet recibiendo la alabanza. ¿Y cuántos saben que no es lo mismo estar frente de un televisor? Hoy las canciones nuevas que cantamos creo que eran muy atinadas. Jamás va a ser lo mismo estar el pueblo de Dios reunido adorando a Dios. Por eso usted y yo tenemos que alabar a Dios, porque estamos en un país donde todavía no nos están restringiendo y podemos estar en esta casa alabando a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos por ello y agradecidos? Pero la peor tragedia que pueda pasar es que usted esté aquí y no esté adorando y alabando. Aprovechemos el tiempo, iglesia, ¿verdad? Y cuando digo que estamos contentos es porque podemos estar aquí. Entonces, ¿cuál era la probabilidad de que el ejército de Israel pudiera ganar a ese monstruo que estaba delante de ellos? Y lo podemos ver en películas, en series. Cuando esto pasa, creo que aquí estaba una buena historia para que Hollywood pudiera filmar esto que estamos viendo, porque Dios es experto en los imposibles, ¿verdad? Y algo que me gusta en esta historia, los de repentes, ¿verdad? Y en una ocasión, Albert Take en la Cumbre Global de Liderazgo nos enseñaba acerca de tener una cultura de ideas tontas, ¿verdad? Porque Jonatán se levanta con una idea tonta, si usted quiere llamarla así. Yo le llamo una idea loca, porque de repente le dice a su paje de armas: hey, vayamos al campo de los filisteos, porque Dios puede darnos la victoria. Dios da victorias con muchos, pero también con pocos.
Entonces, ¿cuántos creen que pueden venir los de repentes de Dios en nuestro tiempo, en la crisis que tú estás viviendo? Porque a lo mejor acá no estamos con el problema, ¿verdad? Aunque dicen que tomemos medidas de seguridad y eso es bueno, pero no estamos como si estuviéramos en China. Pero yo vengo a decirle que aún en China puede venir el de repente de Dios y traer sanidad a las naciones. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer así con ideas locas? Qué sé yo, no sé, alguien que se atreva a ungir, alguien que se atreva a agarrar los micrófonos de los medios y empezar a proclamar que Jesús sigue sanando, que Jesús sigue liberando, que Jesús sigue restaurando, que Jesús es la respuesta para este tiempo. Y yo vengo a decirle en esta mañana que se van a venir cosas peores de las que estamos viendo. La iglesia va a ser arrebatada, pero la Biblia también habla de que vamos a tener como dolores de parto antes de que Jesús venga por su iglesia. Y yo no quiero que la iglesia entre en temor, más bien que entre en conciencia de cómo está nuestra vida espiritual. Si hoy viniera el Señor por ti, por tu familia, ¿estarías listo para irte con Él? No saben cómo disfruto los silencios en esta casa. Otra de las cosas que puse, que Jonatán se le viene una idea salvaje. En el primer libro de Samuel, ahí mismo en la historia, capítulo 14, verso 1. En el otro capítulo, mire cómo viene la historia acá. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, ¿está leyendo conmigo? Dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Fíjate esta idea loca. ¿A quién? Solamente, ¿verdad? A alguien que tiene fe, a alguien que puede salir del montón con una nueva idea, con una idea tonta si tú quieres, pero Dios se glorifica en esas ideas tontas, en esas ideas locas. En el verso 6, no tengo el tiempo para leer toda la historia, pero mira, dice la Biblia acá: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Para Dios no es imposible salvar con muchos que con pocos. ¿Cuál es tu crisis en la que te encuentras ahora? A lo mejor tu crisis ahora puede ser económica y tú miras los bolsillos y no hay nada, pero vengo a decirte que Dios puede hacer un milagro en tus finanzas y sacarte de esa crisis en la que te encuentras en esta mañana. Por eso vengo a animarte a que no te preocupes, porque al final del día, yo lo leí en un libro, la preocupación es como una mecedora: te va para un lado, vas para enfrente y para atrás, pero no te lleva a ningún lado. Y la preocupación no es para los hijos de Dios, porque no, si por preocuparnos arregláramos las situaciones, ya tendríamos un chorro de problemas solucionados, ¿no es cierto? Entonces escriba eso en sus notas, por favor. Una idea loca puede activar la mano de Dios a tu favor. Una idea loca o tonta, si quieres poner, puede activar la mano de Dios a tu favor. Y ahí mismo en la historia, hoy vamos a leer, esta enseñanza está cargada de promesas y de escrituras para que hoy podamos salir inspirados por el Espíritu Santo. Ahí en el primer libro de Samuel 14, 7 al 15, espero que podamos ir juntos para ir leyendo rápido por el tiempo. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas, fíjese, haciendo mofa, donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió con los que caían delante de Jonatán. Su paje de armas que iba tras ellos, él los mataba.
Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campamento, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Lo que puede provocar cuando le creemos a Dios y tenemos fe, la tierra puede temblar, pues hubo gran consternación. Y el verso 23, mira cómo termina esta historia. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Oben. Y yo les sugiero que termine la historia. Pero ¿cuántos podemos hoy leer esta historia y decir: wow, qué bueno que Dios puede salvar con pocos que con muchos? De hecho, en la historia te vas a encontrar que cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel eran demasiados, Dios les decía, eso pasó con Gedeón: mira, a los que tengan miedo, diles que se vayan. Porque Dios decía: yo no quiero que digan que es por el ejército tan grande que tienen. Y la Biblia dice que al final del día también Gedeón se quedó con 300 hombres, pero también Dios dio una gran victoria con 300 hombres a un ejército que era imposible vencer. Esta historia es algo imposible a los ojos de la humanidad, pero a los ojos de los que tenemos fe, los imposibles, Dios es experto en hacer cosas posibles. Yo no sé cuál es tu crisis, cuál es tu recurso. A lo mejor el recurso que tienes no es nada, pero vengo a decirte que Dios más nada es igual a todo. Esa es una buena ecuación, y la quieres escribir, escríbela. Dios más nada es igual a todo, porque con Dios podemos tener todo, y Él puede hacer algo de la nada. Entonces tenemos una historia del menos fuerte. Jonatán y su paje de armas se enfrentan lo imposible. Salieron adelante en fe en medio de la crisis, confiando en que Dios estaba con ellos y que Dios proveería para ellos. Esto es confiar en Dios. Por eso todos los días debemos de vivir confiados en sus promesas. Y creo que estas tres expresiones, fíjese bien, porque hoy vamos a ver en esta historia, vamos a experimentar o ver a la luz de las Escrituras tres expresiones diferentes de la provisión de Dios. Y creo que estas tres expresiones son transferibles, no tienen que quedarse en la página de lo que acabamos de leer, pueden aplicarse a nuestras vidas. Tres expresiones de la provisión de Dios. En esta historia las encontramos y hoy las vamos a estudiar y vamos a repasarlas. Número uno, los que llevan notas, la primera expresión de la provisión de Dios es el poder de Dios. Escríbanlo en sus notas, por favor. La primera expresión de la provisión de Dios es el poder de Dios. Y yo vengo a decirle en esta mañana que en medio de las crisis debemos esperar ver el poder de Dios en acción. Las tres expresiones que hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras, la primera es el poder de Dios. No podemos creer que solamente son letras los que estamos leyendo, ni siquiera historias, es algo real. Jonatán pudo palpar esa victoria. Hay gente que está sentada con nosotros que la habían desahuciado. Hay gente que incluso, yo tengo amigos, yo les platicaba que hubo un matrimonio de líderes de los que venían acá de Las Vegas. 10 años terminaron divorciados sus padres. Después de 10 años Dios hizo un milagro y se volvieron a casar. Y vengo a decirle que ellos siguen felizmente casados. Yo no sé cuánto tiempo te va a llevar a que tu matrimonio sea restaurado, pero Dios puede obrar milagros en medio de lo imposible. Gente está sentada con nosotros acá que la habían desahuciado, pero Dios les obró un milagro en medio de la nada, en medio de ninguna circunstancia a su favor. Dios sigue obrando milagros en este tiempo. Por eso en medio de la crisis tú y yo tenemos que esperar ver el poder de Dios en acción, porque no estamos sirviendo a un Dios de palo. Estamos sirviendo a un Dios vivo que tiene el poder para hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros. Por eso el coronavirus, ¿cuántos saben que se sujeta al poder de la cruz, al poder de la sangre del Cordero? Y Dios puede sanar y Dios puede liberar. Hoy vengo a decirte que el poder de Dios todavía no lo hemos visto en toda su magnitud, pero viene un día de gloria donde todas las naciones se van a doblegar ante el poderío y el señorío de Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Y todos confesarán, dice la Biblia,
que Él es el Señor. Yo no conozco a un Señor que no tenga autoridad y no tenga poder. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien me está escuchando acá? Nuevamente remarco, en medio de la crisis debemos esperar ver el poder de Dios en acción. Aconteció un día, dice el verso 14, versículo 1. Aconteció un día. Si usted tiene su Biblia, subráyela, si no, póngale verde fluorescente ahí. Aconteció un día. Israel un día está más cerca de que lo ataquen. Israel estaba a un día más cerca de que sus provisiones se acabaran. Israel estaba un día más cerca de que sus hombres desertaran. Ya se habían ido muchos hombres, miles de hombres, y solo quedaban 600. Y yo creo que si Dios no hubiera intervenido, Saúl se hubiera quedado solo, sin nadie, porque la gente se estaba yendo. Israel un día más estaba cerca de que todo su valor y su fuerza se acabara. Israel también estaba un día más cerca de la muerte y que los pudieran esclavizar. Pero aquel un día Dios desata su favor a favor de su pueblo, no por las masas, pero por dos hombres con fe. Un día, yo no sé cómo han sido tus días, pero un día puede cambiar tu historia. Qué bueno que no quitaste el verso. Aconteció un día. Yo creo que Israel ese día, porque acuérdense que Jonatán sale con su cuate, ni siquiera avisa. Yo creo que Israel ese día sale de las cuevas sin bañarse, todos apestosos, ya tenían días ahí en las cavernas, pero no sabían que un día Dios podía traer salvación. Un día puede cambiar, marcar la diferencia en nuestras vidas. Por eso usted no se quiere perder una reunión como estas, porque un día Dios puede traerte libertad, un día Dios puede sanarte, un día Dios puede liberarte. Eso es lo que marca la diferencia, y lo quiero volver a repetir. Si lo quiere escribir en sus notas, pero aquel un día Dios desata su favor a favor de su pueblo, no por las masas, pero por dos hombres con fe. Tú puedes mover el poder de Dios si tienes fe. Escriba también en sus notas, por favor: los límites de la lógica no aplican con Dios. La lógica en nuestra mente es imposible. ¿Cómo un ejército de 600 hombres, de más lo reduzco de dos hombres, puede traer Dios una victoria? Por eso en Dios no existe la lógica. No te van a dar los números. No te van a... Abro un paréntesis acá para hablar acerca del poder de Dios en acción. Hay gente que nos ha dicho: ¿y cómo le han hecho si no tienen lana? Hay gente que piensa que tengo mucho dinero, y qué bueno que piensan que tengo mucho dinero. Pero si pudiera enseñarle los libros de todos estos años, las finanzas no la van a concordar. Porque la fe es la moneda del reino. La fe mueve la mano de Dios. Por eso los recursos que tú puedas tener, es más, o si no tienes recursos, nuevamente no se te olvide la ecuación que te enseñé. Dios más nada es igual. ¿Es igual? Dios más nada es igual. No está convencido. Dios más nada es igual a todo. Escriba esto también en sus notas: servimos a un Dios que se especializa en lo imposible. Dios se especializa también en un día, en los un días. Yo creo que Dios puede hacer en un día lo que hemos esperado por muchos años. Por eso tienes que tener fe y expectativa. Yo les he enseñado esto en las series pasadas. Jacob, todo el proceso de Dios, desierto. Es más, de hecho, él escribe, ¿verdad? En la historia bíblica, él dice: Dios, yo me imagino a Jacob cuando está en esa piedra y se levanta y le dice: Dios, si me das pan para comer. Tenía hambre, no tenía dinero. Estaba en bancarrota.
Estaba huyendo. Por eso le dice: Dios, si me das pan para comer y vestido para vestir. O sea, no había ido a las Sears, ni siquiera a las segundas de acá de la 89, o no había ido a Green Valley, allá a las segundas de Valle Verde, ¿no? Si me das vestido para vestir y si me haces regresar en paz a la casa de mi padre. No tenía paz el cuate. Todo un proceso, toda una vida. El cuate le dice: la 10ª parte de lo que tú me des voy a apartar para ti. Pum, pacta con Dios. Pasa la historia, lo transean y sigue sufriendo, sigue pateando el bote por la vida. Se casa con una chava y en la luna de miel la avientan a la más fea, Lea, ¿no? Él estaba enamorado de Raquel, la avientan a la más fea. Pero un momento en el valle de Jabot, diga conmigo, un día, un encuentro con Dios cambió la historia de Jacob. Y hoy podemos leer de él, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios tiene el poder en un día de transformar tu vida, en un día de cambiar tu situación. Por eso cuando te levantes tú puedes decir: este es mi día, porque Dios está conmigo, porque Dios va a pelear por mí, porque Dios cuida de mí. Escriba también esto, por favor: su provisión de poder puede cambiar tus días. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana: ¿cómo tenemos acceso a ese poder? Porque no todos tienen acceso a ese poder. ¿Cómo puedo accesar? ¿Cómo puedo bajar el poder de Dios a mi favor? Muchas gracias, Javier. ¿Ya ves lo que hace Legendarios? No se la quiere perder. Escriba esto, por favor: lo obtengo al rechazar el temor y aceptar la fe. El poder de Dios se activa en nosotros cuando rechazamos el temor y abrazamos la fe. Hoy cantábamos, la Biblia enseña esto, que el perfecto amor echa fuera el temor. El primer libro de Samuel 14:3 nos da la clave. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Si quiere escribir, escriba eso en sus notas. La clave de esta historia es que Jonatán se aparta de la negatividad y la mala actitud del campamento. Ellos estaban atemorizados, metidos en cuevas. De hecho, los filisteos hacen mofa y dijeron: ya salieron de sus cuevas, 2 pelados ahí vienen. Pero no sabían que esos 2 pelados, es mi lenguaje, esos 2 cuates habían salido del campamento. Ellos no quisieron más vivir en cavernas. Dijeron: no, yo voy a salir de ahí y voy a enfrentar, quizás Dios pueda hacer algo. Y eso es cuando activas el reino de Dios a tu favor, activas el poder de Dios, cuando empiezas a creer y a declarar sus promesas. ¿En cuál campamento te encuentras ahora? ¿Con gente negativa? Una vez más vuelvo a remarcar y vengo a decirte: si tú sigues en campamentos donde la gente no te edifica, no vas a ver el poder de Dios en acción en tu vida. Necesitamos dejar campamentos donde la gente está en temor. Y una buena sugerencia en esta mañana pudiera ser que si entras en temor por todo lo que estás leyendo, salte de las redes mejor y empieza a leer más la palabra de Dios, porque las palabras de Dios son buenas noticias. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? La palabra de Dios son buenas noticias. Necesitamos salir de la negatividad. Él se niega a sentarse, a temblar de miedo como los demás. La Biblia dice que estaban temblando literalmente. Me encanta eso, por eso él se niega a sentarse, a temblar de miedo como los demás. Escriba esto también, por favor: el temor debilita tus defensas y se vuelve más grande. Eso la ciencia lo reconoce incluso. Y es lo que está pasando. La gente entra en temor, baja sus defensas y trácatas. El enemigo sabe cómo tratar. Lo podemos ver en la historia de David. ¿Cuántas veces salía el filisteo? Todos los días salía a desafiar al pueblo de Israel.
Hasta que hubo un chavo que creyó, dijo: yo no nací para estar en temor. Y le voló la cabeza. Escriba eso también en sus notas, por favor. Cuando permites que el temor crezca más que tu fe, te vas a sofocar, porque el temor sofoca la fe, aunque usted no lo crea. Entonces no puedes ver el poder de Dios activado en tu vida. Y yo escribí en mis notas: si lo quiere escribir, escríbalo. Para poder experimentar el poder de Dios, tenemos que aprender de Jonatán, de retirarnos del campamento del temor y refugiarnos en Dios. Lo mejor que hoy puede hacer su iglesia es empezarse a refugiar en Dios, porque cuando te refugias en Dios y buscas a Dios, Dios te recuerda sus promesas. Y cuando entramos a recordar las promesas, a veces se nos olvidan, iglesia. Se nos olvidan. Por eso continuamente Dios le dice a Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Esa palabra es profética para nosotros hoy. Cuando tú entras en temor, te olvidas de las promesas de Dios y vuelves otra vez a la esclavitud del pecado. Y vuelves a esos lugares de oscuridad, donde lejos que puedas confiar en Dios, entras en temor, y eso provoca que el poder de Dios no se active. Hay algo que pasa cuando nos refugiamos en Dios, nuevamente remarco, y es que Él nos recuerda sus promesas. Entonces, número 2, la segunda expresión de provisión son sus promesas. Dile a tu vecino: la segunda provisión de Dios para nosotros son sus promesas. Y en estas escrituras están implícitas. En el primer verso de Samuel 14:6, mira lo que dice acá la escritura, para mostrarte. Hay algo que empieza Jonatán a declarar y a recordar. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. No, ese no es el versículo. El versículo que le estoy diciendo. ¿O sí? ¿Sí les dije ese? Sí, ¿verdad? Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí está recordando y declarando una promesa. Cuando le está diciendo al paje quiénes son estos incircuncisos, le está diciendo: yo soy hijo de pacto, yo soy un hijo de Dios que tiene pacto. El enemigo no tiene pacto. ¿Y cuántos estamos aquí que tenemos pacto, que Dios iba a cuidar con nosotros? Por eso cuando tú y yo entramos en modo de fe y empezamos a buscar a Dios, empezamos a citar su palabra, y la fe activa el poder de Dios. Él está diciendo: estos no tienen el pacto que yo tengo. ¿Cuánta gente de pacto estamos aquí en esta mañana? Y hay veces que los pastores nos podemos barrer. Hay pastores que empiezan a decir: el coronavirus no respeta a los hijos de Dios. Entonces yo pregunto: ¿o confío en lo que dice la palabra de Dios o lo que dice el mundo? Si la Biblia dice que ninguna peste va a tocar mi morada, yo tengo que creer a su palabra. ¿Alguien me está escuchando? Por eso hoy, si este video lo van a ver amigos, pastores o gente que nos está viendo, usted tiene que confiar a sus palabras, que las pestes no van a tocar a su morada. Y si no es la morada, pues obviamente que está refiriéndose a nosotros, menos a ti, brother. ¿Ves? O confiamos a su palabra o no la confiamos. Entonces, ¿qué está haciendo Jonatán? Escriba en sus notas, por favor. Está declarando una promesa de Dios. Josué 23, 9, 10. Porque la pregunta: ¿de dónde José saca la idea de pelear con uno más? Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de nosotros, pues, o sea que al final del día no era ni siquiera una idea tonta. Jonatán está declarando lo que es la promesa de Dios: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo.
Y habemos aquí más de uno. Por eso no hay infierno que pueda contra la iglesia. Y por eso Jonatán, ¿de dónde saca esta idea? De la promesa de Dios. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Oh, apropiate de estas promesas. Salmo 107, 5:12. Mira lo que dice acá, por favor. Vamos a las pantallas. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cuántos justos hay acá? Pero no crea que por sus obras de justicia, por la obra de Jesús que hizo en la cruz, ahora usted y yo somos justificados. Y luego el último verso es como para que lo ponga en las paredes de su casa. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 120. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso no hay peste que pueda traerte ruina, porque Él envía su palabra para sanarnos. Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en ¿qué? En paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Así es de que hoy, si tú vienes enfermo, tú puedes recibir la palabra de sanidad y salir por estas puertas sanado, porque su palabra no es para quedarse aquí, es para quedarse acá y creerla y vivirla y decir: por su llaga yo soy sanado. Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre te dije: vive, con signos de admiración. ¿Cómo le dijo? Vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Yo quiero abrir un paréntesis acá, porque esta es una palabra profética para nosotros. Porque el Todopoderoso estaba hablando de la niña de sus ojos, Israel. Y la historia es que la madre había dado a luz, pero no le habían cortado el ombligo. Y este niño, que es figura de Israel, había sido abandonado a su suerte. No lo habían lavado, estaba en sus sangres. Cuando vemos un nacimiento, el niño sale lleno de sangre. Y Dios vio a este hijo, vio a Israel, vio a la nación completa. Y dicho sea de paso, ¿cuántos han querido exterminar a Israel? Pero no han podido, porque Dios ha cuidado de su niña. Y dice la Biblia: te vi en tus sangres. En otras palabras, estaba agonizando. No habían cortado su ombligo. Estaba sin esperanza, sin vida. Pero viene una palabra profética para nosotros, para nuestra nación. Y dice: México, vive. Puedes poner el nombre de tu familia y decir: vive, porque es la misma palabra para nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual también. Somos el injerto en el olivo. Usted y yo no teníamos esperanza, iglesia, porque Jesús había venido por Israel. Usted y yo éramos los gentiles. Estábamos en nuestras sangres también, sin esperanza, sin vida. Algunos estaban en drogas, en alcohol, con tanto pecado. Pero el Señor te miró, me lavó y me dijo: vive, vive. Y Él te dice en esta hora: sigue viviendo. Dios le dice a China: vive. Dios le dice a las naciones: vive. Ponte de pie en esta mañana.